Buen día, nos quedamos en San Juan 1:19, es decir, comenzaremos a leer de ahí. Y esto es sobre el testimonio de Juan el Bautista, es la parte que vamos a iniciar. Y gloria, gloria a Dios, bendito sea Dios por todo lo que hizo y hará. Empecemos la lectura, la enseñanza. Bendito sea Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Antes de continuar, en el versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan. Pero ya en el versículo 15 del mismo capítulo 1 dice: Juan dio testimonio de él, o sea, del Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque la literatura hebrea y Juan era hebreo, entonces es por ello que tenemos que ver un poco de la literatura hebrea. Esta es encíclica, es decir, da vueltas en el mismo punto, en la misma enseñanza varias veces. Y esto es muy bueno porque esto nos hace recordar más, porque a cada que se repite recordamos un poco más, un poco mejor. Esa es la forma de la literatura hebrea. Por eso compara el versículo 15 con el versículo 19. Y no es que está dando recién testimonio de ahí, ya dio testimonio desde el 15. Pero esa es la literatura hebrea y que sirve para recordar más. Recordamos más así. Bien. 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso era Juan el Bautista, un predicador. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron: ¿por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Beta-bara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Del versículo 29 en adelante va a hablar también, sigue el testimonio de Juan el Bautista, pero otro día, otro momento, al siguiente día. Pero ya enfatiza sobre el Cordero de Dios, o sea, ese nombre. Y entonces, que es el mismo Hijo de Dios, obviamente, pero enfatiza hablando que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto obviamente haciendo ver que por derramamiento de sangre se quitaría el pecado, ya que Jesucristo derramaría su sangre, el Cordero de Dios. Pues recordemos que los judíos, por derramamientos de sangre, era mandado por Dios eso, que podrían pedir perdón de pecados y los pecados les serían perdonados. Entonces necesitaban un cordero perfecto, y este solamente podía ser uno, y era el Hijo de Dios, porque era perfecto. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, como les decía, sigue siendo testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, esto del Espíritu Santo, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces esa era la señal que tenía que esperar Juan el Bautista, y vio eso, y es ahí que supo que él era el Hijo de Dios. Ese era el testimonio de Juan el Bautista. Él estaba dando a conocer, ese es el Hijo de Dios, él es el Hijo de Dios, señalando al Mesías, al Yeshua, y para que lo conozcan, para que sepan que él es la puerta, él es la salvación, él es el que salva. El Cordero de Dios ya lo había presentado como tal. Bueno, imaginen un momento, ¿no? Ahí está él y viene Jesús y le dice, este es el Cordero de Dios, tal como lo he leído, ¿no? Y está diciendo, él es el Salvador. Y obviamente está diciendo a su vez que él es a quien tienen que seguir, porque es lo que esperaban. Y está hablándole a los hebreos. Entonces ellos ya sabían de eso. Entonces es importante saber eso, entender eso, porque, o sea, el contexto. Porque les dice algo que se supone ya están esperando. Y ese es un punto muy importante. Es es algo que ya esperaban y les da la noticia que ya está entre nosotros, ahí está. Bien, continuamos. El siguiente día vamos a hablar sobre los discípulos, es decir, Jesús comienza a nombrar a los discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez. Este es un día más, como vemos. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ya, bien, hasta ahí tenemos unos puntos, ¿no? El predicador Juan el Bautista ya dijo quién era el Hijo de Dios, es decir, no lo conocían como tal en sí. Obviamente María había sido ya avisada de ello por un ángel, pero tenemos que ver que hacia todos todavía no se conocía quién era. Y tienen que verlo en ese enfoque, imaginarlo en esa forma. Es importante profundizar, escudriñar
A veces las personas leen y leen, pero no como debe de ser, queriendo entender eh, como debe de ser, como Dios nos hace ver la misma palabra. El versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús a través del predicador Juan el Bautista. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí vemos que está nombrando ya algunos discípulos y va a seguir nombrando. Vamos a seguir leyendo el 43 en adelante y vamos a ver unos discípulos más. 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Ojo con este punto, como les digo, son hebreos. Entonces están recordando que Moisés ya les dijo sobre el Mesías y están diciéndose entre hebreos que lo han hallado. Continúo. Así como los profetas, Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces le está diciendo: ven conmigo, mira. No lo creyó ahí, recién va a ir y ahí obviamente va a creer. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Obviamente es el Hijo de Dios y sabe, y por eso le dice eso. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Es decir, cuando le dijo eso, creyó. Antes, no. Pero obviamente Jesucristo, pues, quería que creyera y por eso le dijo de esa manera. Le hizo ver que él ya lo conocía. Cosas mayores que estas verás. Y el versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí termina el capítulo 51. Y le insto a que repase más porque es importante. Le he dejado también material, suscríbase para que reciba las alertas. Le he dejado material, digamos, es narrado y dramatizado. Dramatizado es porque uno da una voz y esa voz es bueno, es como uno la lee y es un dramatizar en ese sentido. Ahora, es importante estar queriente, escudriñar. Es muy importante. Es importante que usted lea la palabra, no solamente la escuche. ¿Por qué? Porque, bueno, está escrito, es la Biblia,
Tiene obviamente, es para leer y entonces pues es bueno. Además cuando usted enseña a otros va a tener que leerla. Entonces es importante. Y es por eso que he puesto también este narrado dramatizado de San Juan 1, que ya está colgado en el canal. Gloria a Dios por todo lo que hace y hará. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén.